Mi cuñada siempre se burlaba de mí por vivir a expensas de mi esposo, Matthew, después de su muerte prematura. Se quedó con todo, me echó y sonrió con satisfacción. Pero no esperaba que su ex esposo, mi abogado, desmantelara felizmente sus planes y luchara por lo que era legítimamente nuestro. El peso del dolor oprimía mi pecho como una losa de hierro. Mis dedos temblaban mientras aferraba la única rosa blanca, sus pétalos suaves contra las yemas de mis dedos, un marcado contraste con la fría realidad que tenía ante mí. El ataúd de Matthew estaba cubierto con una tela negra profunda, rodeado de coronas y flores. El aroma de los lirios flotaba en el aire. Los dolientes susurraban condolencias, con voces apagadas y ojos llenos de lástima, pero apenas los oía. Mi mundo se había derrumbado en el momento en que Matthew exhaló su último aliento, y yo todavía estaba atrapada bajo los escombros. Entonces, en medio del mar de dolientes vestidos de negro, la vi, Victoria. Estaba de pie al borde de la multitud, con los brazos cruzados sobre el pecho, los labios curvados en algo que no era una sonrisa, pero tampoco era dolor. Era algo más frío. Sentí un nudo en el estómago cuando caminó hacia mí, cada paso deliberado, lento, calculado. La mujer siempre me había despreciado, pero hoy parecía victoriosa. Se inclinó, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oírla. «No te quedarás en su casa mucho más tiempo», murmuró, con un tono de diversión engreída. Se me cortó la respiración. «¿Qué?» Se enderezó, inclinando ligeramente la cabeza. «Oh, cariño, no pensaste realmente que Matthew te lo dejaría todo, ¿verdad?» Un escalofrío me recorrió, más frío que el viento que susurraba en el cementerio. Se me quebró la voz. Victoria se rió entre dientes y el sonido me heló la sangre. «Ya lo verás pronto». Y con eso, se alejó, dejándome allí de pie, aturdida, con el corazón latiendo con fuerza. El servicio continuó, pero no podía concentrarme. Las palabras de Victoria resonaban en mi mente, royéndome. ¿Qué quería decir? Matthew siempre se había asegurado de que yo estuviera cuidada. Construimos una vida juntos, lo compartimos todo. No me habría dejado sin nada. Pero mientras estaba allí de pie, agarrando la rosa con tanta fuerza que el tallo se doblaba bajo mis dedos, no podía evitar la sensación de que mi pesadilla apenas comenzaba. Al terminar el funeral, la gente empezó a dispersarse, murmurando suaves condolencias antes de dejarme sola en el aire fresco de la tarde. Mi hijo, Ethan, se aferraba a mi lado, apretando sus pequeños dedos alrededor de mi mano. No entendía del todo lo que estaba pasando, solo que su padre se había ido. Me arrodillé a su lado, apartándole un mechón de pelo de la frente. «Vamos, cariño», susurré. «Vamos a casa». Casa. La palabra se sentía frágil en mi boca, como algo que podía romperse en cualquier momento. Victoria fue la última en irse, quedándose junto a su coche, observándome. Su sonrisa seguía allí, la misma fría satisfacción curvando las comisuras de sus labios. Luego se subió a su elegante coche negro y se alejó, dejando un rastro de polvo a su paso. Axel Bruskemet. Hiciera lo que hiciera, no la dejaría destruir los últimos pedazos de mi vida. Pero no tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Al día siguiente, el agotamiento se aferraba a mis huesos mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, mirando la taza de café medio vacía que tenía delante. No había dormido, no podía. La casa se sentía demasiado vacía sin Matthew, demasiado silenciosa. Un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó. El corazón me dio un vuelco. Dejé la taza y me dirigí a la puerta. Mirando por la mirilla, un hombre con un traje planchado estaba fuera, con un maletín en una mano y una pila de papeles en la otra. Una sensación helada se deslizó por mi interior. Abrí la puerta lentamente. ¿Puedo ayudarle? El hombre asintió con la cabeza, educado pero firme. «Señora Carter». Dudé, luego asentí. «Mi nombre es Robert Hayes. Estoy aquí en nombre de los bienes de su difunto esposo». Mis dedos se apretaron alrededor del pomo de la puerta. «¿Bienes?». Me entregó los papeles. Según la documentación legal, los bienes del señor Matthew Carter han sido transferidos a su pariente más cercano. La confusión brilló en mis ojos. Yo soy su esposa». El señor Hayes me dirigió una mirada de simpatía practicada. «Lo sé, señora, pero los documentos indican que los bienes del señor Carter han sido transferidos legalmente a Victoria Carter». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Qué?». Cogí los papeles, escaneándolos, mis ojos recorriendo la densa jerga legal. Mis manos empezaron a temblar al llegar a la última página. El nombre de Victoria figuraba como la principal beneficiaria,
no el mío, ni el de Ethan, sino el de Victoria. El pulso me latía en los oídos. Esto tiene que ser un error. Matthew no haría esto. No lo haría. El señor Hayes exhaló suavemente, ajustándose la corbata. Los documentos fueron firmados y presentados antes de su fallecimiento. A partir de ahora, legalmente, Victoria Carter es la propietaria legítima de todos los bienes, incluida la casa en la que reside actualmente. Retrocedí un paso, conteniendo la respiración. Me está diciendo que no tengo nada. Duro. Me temo que sí. Se me hizo un nudo en la garganta. Esto no era real. Esto no podía ser real. Pero entonces, como invocada por mi devastación, una voz familiar cortó el aire. Bueno, parece que por fin te has enterado de la noticia. Me giré bruscamente para ver a Victoria de pie al borde de mi camino de entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho, la misma sonrisa burlona tirando de sus labios. La furia y el pánico chocaron dentro de mí. Tú hiciste esto, susurré con voz temblorosa. Te robaste todo. Victoria soltó una suave risa. ¿Robar? Por favor. La ley es la ley, cariño. Mi hermano se aseguró de que sus bienes se gestionaran correctamente antes de morir. No se puede discutir con la documentación legal, ¿verdad? Las lágrimas me quemaban los ojos. Matthew no haría esto. Victoria se encogió de hombros. Cree lo que quieras, pero tienes una semana para recoger tus cosas y salir de esta casa. Esta vida es mía ahora. Giró sobre sus talones y se alejó, sus tacones resonando contra el pavimento. Me quedé congelada, temblando todo mi cuerpo. Esto no era solo una traición, esto era una guerra. Arrojada a los lobos. Durante los días siguientes, la realidad se instaló como un veneno lento y progresivo. La casa que una vez albergó risas y amor ahora se sentía como una tumba. Las cuentas bancarias, nuestras cuentas bancarias, estaban vacías. Cada intento que hice por defenderme se topó con fríos e impasibles muros legales. Victoria había planeado esto, había esperado, y ahora había ganado. El golpe final llegó cuando los de la mudanza llegaron, armados con papeles que decían que estaban legalmente autorizados a retirar mis pertenencias. Mientras empacaban mi vida, mi hijo se aferró a mi pierna, temblando su pequeño cuerpo. «Mamá, ¿a dónde vamos?» Tragué saliva, pasándole una mano por el pelo. «No lo sé, cariño». No tenía una respuesta porque, por primera vez en mi vida, no tenía a dónde ir. Y mientras estaba allí de pie, mirando la cara engreída de Victoria desde la puerta, hice un voto silencioso. Ella cree que ha ganado, pero no tiene ni idea de lo que se le viene encima. La casa ya no se sentía como mía. Había cajas apiladas contra las paredes, toda mi vida reducida a recuerdos cuidadosamente empaquetados. Cada foto enmarcada de Matthew y yo había sido retirada, como si nuestros años juntos hubieran sido borrados de la noche a la mañana. Los de la mudanza trabajaban mecánicamente, sacando muebles, libros, ropa, todo lo que había construido con mi esposo. Mi hijo, Ethan, estaba sentado acurrucado en el sofá, con sus deditos agarrando su peluche favorito, con los ojos redondos de confusión. «Mamá, ¿por qué se llevan nuestras cosas?» Forcé una sonrisa, aunque se me hizo un nudo en la garganta. «Solo nos mudamos, cariño». Frunció el ceño, sin estar convencido, pero no insistió. Su inocencia me dolía el corazón. Victoria observaba la escena desde el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho, una sonrisa de satisfacción en la cara. «Me daría prisa si fuera tú. Solo te quedan unas horas antes de que cambien las cerraduras». La rabia me hervía bajo la piel, pero la contuve. No podía permitirme perder el control, no delante de Ethan, y desde luego no delante de ella. Me di la vuelta, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Necesitaba respuestas. Necesitaba ayuda. Necesitaba defenderme. Un testamento olvidado o uno robado. Pasé las horas siguientes en un torbellino de llamadas, a abogados, bancos, incluso a viejos amigos de la familia, buscando algún resquicio, alguna prueba de que Victoria había mentido. Pero la respuesta era la misma. El testamento es legalmente vinculante. No hay otros registros de un testamento actualizado. No hay nada que podamos hacer. Las palabras se hundieron en mí como piedras, arrastrándome a las frías profundidades de la realidad. Pero algo no cuadraba. Matthew siempre había sido meticuloso con nuestro futuro. Me había asegurado varias veces que lo había asegurado todo en un testamento. Quería asegurarse de que si algo pasaba, Ethan y yo estaríamos protegidos. Entonces, ¿dónde estaba ese testamento? ¿Me había mentido Matthew? ¿O alguien se había asegurado de que yo nunca lo viera?
Un pensamiento repugnante echó raíces en mi mente. Victoria. Siempre me había tenido resentimiento. Me había tratado como si fuera una intrusa en su familia. Si alguien tenía motivos para destruir un testamento actualizado, era ella. Pero demostrarlo sería otra cuestión. La desesperación me empujó hacia el abogado de Matthew, el mismo que supuestamente se había encargado de la transferencia de los bienes. Su oficina estaba ubicada dentro de un imponente edificio de cristal, frío y estéril. Cuando llegué, la recepcionista apenas me miró antes de indicarme que esperara. Pasó una hora, luego otra. Para cuando finalmente me llevaron a la oficina del abogado, la frustración hervía a fuego lento bajo mi dolor. El hombre detrás del escritorio, Robert Hayes, era el mismo que me había entregado esos papeles devastadores. Levantó la vista con una sonrisa forzada y comprensiva. Señora Carter, supongo que está aquí por los bienes. Me senté, agarrando los brazos de la silla con las manos. Necesito saber si mi esposo tenía un testamento actualizado, uno que me nombrara a mí como beneficiaria. Su expresión no cambió, pero capté el destello de duda en sus ojos. Me temo que no había tal documento archivado. Entrecerré los ojos. Eso no tiene sentido. Me dijo que tenía uno. Fue muy claro al respecto. Hayes suspiró, ajustando los papeles en su escritorio. Entiendo que este sea un momento difícil para usted, pero solo puedo guiarme por los documentos que existen. Si se hubiera hecho otro testamento, se habría presentado a través de los canales legales. Lo estudié, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos golpeaban nerviosamente el escritorio. No solo me estaba despidiendo, estaba ocultando algo. ¿Te convenció Victoria? Pregunté con voz baja y firme. Dejó de golpetear. Su rostro permaneció neutral, pero la respuesta estaba clara en la forma en que no reaccionó. Ella lo había hecho. Me incliné hacia adelante. Mírame a los ojos y dime que Matthew nunca actualizó su testamento. Hayes tragó saliva, moviéndose en su silla. Señora Carter. Por un brevísimo segundo, la culpabilidad brilló en su rostro, pero luego la enmascaró con profesionalidad. Lo siento, no puedo ayudarla. Se me revolvió el estómago. Victoria había cubierto bien sus huellas. Al salir de la oficina, me sentí entumecida. Mis peores temores se estaban convirtiendo en realidad. Victoria no solo se había llevado todo, probablemente había destruido lo único que podría habernos salvado a Ethan y a mí de esta pesadilla. Y estaba disfrutando cada segundo. Más tarde esa noche, mientras conducía por mi antigua casa, vi luces brillando cálidamente a través de las ventanas. La casa que una vez fue mía ahora estaba ocupada por ella. Me detuve, apretando los dedos alrededor del volante. A través del cristal, vi a Victoria descansando en lo que solía ser mi sala de estar, con una copa de vino en la mano, su risa derramándose en la noche. La ira me invadió, pero la contuve. Necesitaba un plan, y sabía exactamente quién podía ayudarme. Esa noche, mientras acostaba a Ethan en el motel barato que ahora nos veíamos obligados a llamar hogar, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé, luego contesté. Una voz familiar llenó la línea. He oído que tienes algunos problemas. El corazón me dio un vuelco. Lucas, el ex esposo de Victoria, un hombre con el que apenas había hablado en años. Victoria ha estado presumiendo de cómo te engañó, continuó. Pensé que podrías necesitar un amigo. Exhalé bruscamente, agarrando el teléfono con más fuerza. ¿Sabes algo? Pausa. Nos vimos mañana. Tenemos que hablar. A la mañana siguiente, me reuní con Lucas en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Tenía el mismo aspecto que recordaba. Alto, bien vestido, con ojos penetrantes que no se perdían nada. Bebió su café, observándome atentamente. Voy a ir al grano, dijo. Victoria siempre quiso el control. Estaba furiosa cuando Matthew se casó contigo. Pensó que le habías robado a su hermano. Tenía el dinero, las conexiones y las usó. Tragué el nudo que tenía en la garganta. Destruyó el testamento, ¿verdad? Lucas asintió. Lo más probable. Pero demostrarlo, esa es la parte difícil. Apreté el puño. Entonces haré lo que sea necesario. No la dejaré ganar. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Lucas. Eso es lo que esperaba que dijeras. Se inclinó, bajando la voz. Sé algunas cosas sobre Victoria, cosas que podrían arruinarla. La esperanza brilló en mi pecho por primera vez en días. Victoria había creído que había ganado, pero me había subestimado, y definitivamente había subestimado a su ex esposo. Esta lucha estaba lejos de haber terminado. Lucas se recostó en su silla, removiendo su café con lentitud deliberada.
Sus ojos penetrantes me estudiaron, como si midiera hasta dónde estaba dispuesta a llegar. La cafetería a nuestro alrededor zumbaba con conversaciones tranquilas. El ocasional tintineo de las tazas rompía el silencio. ¿Estás segura de que estás lista para esto?, preguntó finalmente, dejando la cuchara a un lado. Le sostuve la mirada sin dudarlo. No tengo opción. Victoria se llevó todo. Si hay alguna manera de desenmascararla, quiero saberlo. Sonrió con suficiencia, casi como si mi determinación le pareciera divertida. Bien, porque esto no se trata solo de dinero, cariño. Victoria tiene muchos esqueletos en su armario. Me incliné hacia adelante. ¿Cómo qué? Lucas exhaló, frotándose la mandíbula. Para empezar, no es ajena a la manipulación legal. Cuando estuvimos casados, vi cómo operaba, sobornando, chantajeando, falsificando documentos. No se llevó los bienes de Matthew por accidente, lo planeó. Un escalofrío me recorrió la espalda. Siempre había sabido que Victoria era cruel, pero esto era algo más. ¿Cómo lo demostramos?, pregunté, agarrando el borde de la mesa. La sonrisa de Lucas se amplió. Oh, llegaremos a eso. Pero primero, indaguemos en su pasado. Lucas fue meticuloso. Durante los días siguientes, recopiló todo lo que pudo encontrar sobre Victoria: negocios, antiguos registros financieros, disputas legales pasadas. Lo que descubrimos me revolvió el estómago. Victoria tenía un patrón. Siempre había encontrado la manera de llevarse lo que quería, dejando destrucción a su paso. Había un antiguo caso de fraude enterrado en registros sellados de hace años. Una vez se había apropiado de una herencia familiar, que no era suya, manipulando documentos legales, de forma muy parecida a como lo había hecho con los bienes de Matthew. Debería estar en la cárcel, murmuré, hojeando los papeles que Lucas había impreso. ¿Cómo se salió con la suya con todo esto? Es cuidadosa, admitió Lucas. Why despierta, señaló una sección resaltada en una de las páginas. Pero incluso los mejores cometen errores. El corazón me latía con fuerza al leer las palabras: transacciones financieras no declaradas, transferencias bancarias desde cuentas en el extranjero. Lucas se inclinó más cerca. Esto significa que ha estado ocultando dinero, dinero que no quería que nadie supiera. Una lenta comprensión se apoderó de mí. Si podemos demostrar que estaba desviando fondos mientras gestionaba los bienes de Matthew, entonces podemos desentrañarlo todo. Lucas terminó. Tragué saliva, con los nervios retorciéndose en mi estómago. Teníamos el hilo ahora, solo teníamos que tirar. Pero todavía quedaba una pregunta acuciante. ¿Qué pasó con el verdadero testamento de Matthew? Victoria lo había falsificado o destruido. Tenía que haber pruebas en alguna parte. Un nombre seguía surgiendo: Robert Hayes, el abogado que se había encargado de la transferencia de los bienes. No confío en él, admití. Cuando lo enfrenté, parecía nervioso. Está ocultando algo, asintió Lucas. Y tengo la sensación de que no lo está haciendo gratis. El plan era simple: pillar a Hayes con la guardia baja, presionarlo para que revelara la verdad. Respiré hondo al entrar en su despacho de abogados. Las palmas de mis manos estaban sudorosas, mi pulso se aceleraba. La recepcionista nos saludó rígidamente, mirando entre Lucas y yo. ¿Tienen una cita? No le quitaremos mucho tiempo, dijo Lucas suavemente, mostrando una sonrisa de abogado practicada. Dudó antes de desaparecer en la parte de atrás. Momentos después, Hayes apareció, con el traje impecable, pero el rostro tenso. Ya les dije que no hay ningún testamento actualizado. Lucas se apoyó en el escritorio, cruzando los brazos. Y sin embargo, ambos sabemos que eso es mentira. Hayes se puso rígido. No estamos aquí para jugar, dije firmemente. Sé que Victoria te convenció. Sé que te pagó para que hicieras desaparecer el testamento de Matthew. Apretó la mandíbula. No puedes demostrarlo. Lucas sonrió. Todavía no. Pero la cosa es la siguiente: si lo demostramos, te hundirás con ella. Una gota de sudor corrió por la sien de Hayes. Yo, miró por encima del hombro, bajando la voz. No lo entiendes. Ella es dueña de la gente. Si hablo, lo pierdo todo. Apreté las manos en puños. ¿Te refieres a cómo me quitó todo a mí? Hayes dudó. Su mirada recorrió la oficina como si las propias paredes estuvieran escuchando. Finalmente, exhaló bruscamente. Ya no tengo el testamento original, pero... Dudó. Luego sacó una carpeta de su cajón. Esto es todo lo que me queda. La agarré, abriéndola. Dentro había una copia, una versión escaneada, del verdadero testamento de Matthew. Contuve un grito ahogado. Allí, en blanco y negro,
estaba mi nombre, no el de Victoria. Ella no sabe que guardé esto, murmuró Hayes. Si se entera. Lucas le aseguró, mientras te mantengas fuera de nuestro camino. Hayes tragó saliva con fuerza, asintiendo. Teníamos lo que necesitábamos. De vuelta en el coche, miré fijamente el documento, con las manos temblorosas. Lucas condujo en silencio antes de hablar finalmente. Esto es todo, la prueba de que Victoria no tenía ningún derecho legal. Dejé escapar un suspiro tembloroso. No se rendirá sin luchar. Oh, cuento con ello, dijo Lucas. Cuanto más luche, más fuerte caerá. Miré por la ventana mientras la ciudad pasaba borrosa. Victoria se había pasado la vida manipulando, robando y destruyendo a la gente para conseguir lo que quería, pero esta vez había ido demasiado lejos, y estaba a punto de pagar por ello. Esa noche, mientras estaba despierta en la habitación del motel, pensé mi próximo movimiento. Victoria pensaba que había ganado, pensaba que desaparecería en silencio, pero me subestimó. No subestimó. Lucas tenía un plan, uno que volvería sus propias maquinaciones en su contra. El testamento perdido era solo el principio, porque ahora no solo estábamos recuperando lo que era mío, estábamos a punto de desmantelar todo lo que había construido, y yo iba a ver arder su mundo. Me senté en el pasillo del juzgado, el frío banco de madera debajo de mí hacía poco para calmar mis nervios. El aire olía a papel viejo y ligeramente a café, un marcado contraste con la tormenta que rugía dentro de mí. La carpeta en mi regazo, la copia del verdadero testamento de Matthew, se sentía como un arma, una bomba de relojería que finalmente destruiría la red de mentiras de Victoria. Lucas estaba sentado a mi lado, tranquilo como siempre, revisando sus notas. Su confianza era tranquilizadora, pero mis manos aún temblaban. Este era el momento que había estado esperando. Las pesadas puertas de la sala del tribunal se abrieron y un secretario llamó mi nombre. «Es hora». Me puse de pie sobre piernas temblorosas, respiré hondo y di un paso al frente. La sala del tribunal estaba llena. Los espectadores llenaban la galería, los periodistas susurraban entre ellos, y en el centro de todo estaba ella, Victoria. Llevaba un traje azul marino impecable, su cabello rubio recogido en un moño apretado. Para cualquiera, parecía serena, digna, pero yo la veía a través de eso, la rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos golpeaban la mesa. Estaba nerviosa. Bien. Su abogado, un hombre mayor con canas, me lanzó una mirada antes de volverse hacia su cliente. Victoria se inclinó, susurrando furiosamente en su oído. Lucas Micorio. ¿Tiene miedo? Tragué saliva y asentí. Debería tenerlo. El juez entró y la sala se quedó en silencio. El tribunal está ahora en sesión, anunció el alguacil. Apreté los puños bajo la mesa. Era el momento. Lucas se levantó primero, caminando hacia el centro de la sala con la soltura de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. Se dirigió al juez con una profesionalidad nítida. Su señoría, hoy presentamos pruebas de que la transferencia de los bienes de Matthew Carter a Victoria Carter fue fraudulenta. Tenemos una copia del testamento original, que nombra claramente a mi cliente, su esposa, como la legítima heredera. Los suspiros murmuraron por la galería. Mantuve mi expresión en blanco, pero por dentro mi corazón latía con fuerza. El abogado de Victoria se puso de pie. Objeción, su señoría. No tenemos pruebas de que este supuesto testamento sea legítimo. Lucas apenas parpadeó. Anticipamos ese argumento. Caminó hacia nuestra mesa, cogiendo otra carpeta. Realizamos un análisis forense independiente. La firma en este documento es auténtica, y los registros muestran que fue presentado, pero misteriosamente desapareció poco después de la muerte de Matthew. El juez miró por encima de sus gafas. ¿Desapareció? Lucas asintió. Sí, su señoría. Y la persona responsable de manejar ese documento no era otra que el abogado Robert Hayes. Todas las miradas se volvieron hacia el otro lado de la sala. Victoria palideció. Las puertas se abrieron de nuevo y Robert Hayes entró. Parecía incómodo, ajustándose la corbata mientras se dirigía al estrado de los testigos. El abogado de Victoria protestó de inmediato. Su señoría, el señor Hayes no tiene ningún testimonio relevante. El juez levantó una mano. Yo decidiré eso. Señor Hayes, puede proceder. Hayes se aclaró la garganta, evitando la mirada de Victoria. Me encargué de los bienes después del fallecimiento de Matthew Carter, comenzó. En ese momento, se me acercó Victoria Carter, quien me ofreció una compensación económica para asegurarme de que esto, señaló la carpeta que sostenía Lucas, nunca viera la luz del día. Un silencio atónito llenó la sala.
Mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Este era el momento en que el mundo de Victoria se derrumbaba. Victoria se levantó de un salto de su asiento. «Está mintiendo», gritó, perdiendo la compostura. El juez golpeó su mazo. «Señorita Carter, C&Ts». Lo hizo, pero pude ver el pánico en sus ojos. Lucas se volvió hacia Hayes. Y solo para aclarar, aceptó esta compensación. Hayes tragó saliva. Sí. Los murmullos recorrieron la sala. Cerré los ojos, respirando profundamente. La teníamos. El abogado de Victoria se apresuró, hojeando sus papeles, tratando de salvar lo que quedaba. Su señoría, mi cliente mantiene que era la legítima heredera según la documentación existente. Lucas lo interrumpió. ¿Que fue manipulada? Señaló a Hayes. Tenemos un testigo que confesó bajo juramento, demostrando el fraude. Además, hemos descubierto registros financieros que muestran que Victoria Carter desvió fondos de los bienes para uso personal. Se volvió hacia mí. Le gustaría explicar lo que encontró. Me puse de pie, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Victoria Carter vació las cuentas de los bienes, canalizando dinero a cuentas en el extranjero. Vendió los bienes de mi esposo, incluyendo su automóvil, acciones comerciales y artículos personales, todo mientras dejaba a mi hijo y a mí sin hogar. Los suspiros volvieron a llenar la sala. El juez asintió lentamente, con una expresión ilegible. He oído suficiente. Se volvió hacia Victoria, que ahora temblaba visiblemente. Señorita Carter, tiene algo que decir en su defensa. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Sabía que había terminado. El juez cogió su mazo. Basándose en las pruebas presentadas, este tribunal declara que Victoria Carter actuó de forma fraudulenta. Los bienes pertenecen legítimamente a la heredera legal, la señora Carter. El mazo golpeó. Caso cerrado. La sala del tribunal estalló. Algunos vitorearon, otros susurraron conmocionados. Me quedé congelada por un momento, apenas procesando la victoria. Entonces Lucas me codeó, sonriendo. Te dije que ganaríamos. Exhalé temblorosamente. Había terminado. Victoria estaba sentada inmóvil, con el rostro pálido. Había perdido todo. Lo que había robado le estaba siendo arrebatado, y finalmente había recuperado lo que era mío. Al pasar junto a ella, susurró, «Te arrepentirás de esto». Me detuve, luego la miré a los ojos. «No, Victoria. Tú lo harás». Entonces salí al aire fresco, donde mi hijo estaba esperando. La tormenta finalmente había pasado. Al salir del juzgado, el peso que había oprimido mi pecho durante meses finalmente comenzó a aliviarse. El aire se sentía más fresco, el cielo de alguna manera más brillante. La victoria era real. Había ganado. Mi hijo, Ethan, estaba sentado en las escaleras del juzgado, balanceando sus piernecitas mientras esperaba. En el momento en que me vio, sus ojos se iluminaron. «Mamá». Corrió hacia mí y me arrodillé, atrapándolo en mis brazos. Lo abracé con fuerza, inhalando el suave aroma de su cabello, dejando que el momento se asimilara. Éramos libres. Lucas se acercó a mi lado, con las manos en los bolsillos, su habitual sonrisa en su lugar. «No está mal». Lo miré, todavía sin aliento por la emoción. «No está mal». Dejé escapar una suave risa, sacudiendo la cabeza. «Me ayudaste a derrotar a un monstruo». Su sonrisa se profundizó. «Bueno, me encanta una buena caída, especialmente cuando se trata de mi ex esposa». Por primera vez en meses, sonreí, de verdad. Victoria estaba arruinada. Mientras la veía caer al dirigirnos al estacionamiento, noté una figura de pie cerca de un coche negro. Victoria. Era un desastre. La mujer que una vez mantuvo la cabeza en alto, que se burló de mi dolor, ahora parecía un fantasma de sí misma. Su traje perfectamente planchado estaba arrugado, sus manos apretadas en puños a los lados. Ya no era la reina. Me detuve en seco, encontrando su mirada al otro lado del estacionamiento. Dio un paso hacia mí, con una expresión retorcida por algo que no pude identificar. Ira, desesperación, incredulidad. «¿Me quitéis de do?» Su voz era ronca, pero el veneno permanecía. Lucas dejó escapar una risa baja a mi lado. «Oh, estoy muy seguro de que sí». Victoria lo ignoró, sus ojos fijos en los míos. «¿Me quitéis de do?» Incline la cabeza. ¿Te refieres a las cosas que robaste? Contuvo la respiración, y por primera vez, vi algo parpadear detrás de su ira. Miedo. Lo sabía. Sabía que esto era solo el principio de su caída. Di un paso al frente,
con voz tranquila pero firme. Te hiciste esto a ti misma, Victoria. Destruiste tu propia vida. Tragó saliva con fuerza, apartando la mirada. Por primera vez, no tenía nada que decir. Y esa era la verdadera Victoria. Un nuevo hogar, un nuevo comienzo. La semana siguiente fue un torbellino. La casa volvía a ser mía. El proceso legal avanzó rápidamente ahora que Victoria estaba fuera del panorama. Entré por la puerta principal. El aroma familiar del hogar me envolvió como un abrazo perdido hace mucho tiempo. Ethan corrió por la casa, su risa llenando el espacio vacío. Había pasado demasiado tiempo desde que había escuchado ese sonido. Pasé los dedos por los muebles, las paredes, los recuerdos que Victoria había intentado robar, pero no había ganado. Yo sí. Esa noche, me paré en el balcón, viendo las luces de la ciudad parpadear en la distancia. El peso de todo, la pérdida, la lucha, la victoria, se asentó sobre mí. No solo estaba reclamando una casa, estaba reclamando mi vida. Ethan me agarró la mano mientras entrábamos a su escuela a la mañana siguiente. Mamá, esto significa que no tenemos que mudarnos de nuevo. Su voz era pequeña, esperanzada. Me arrodillé a su lado, apartando sus rizos de su rostro. Eso es exactamente lo que significa, cariño. Estamos en casa ahora, para siempre. Sus ojos brillaron de alivio y me rodeó el cuello con los brazos. Te quiero, mamá. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero eran diferentes ahora, no de dolor, sino de paz. Victoria había intentado quitarnos todo, pero había fracasado. El futuro de Ethan estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. Más tarde esa noche, me reuní con Lucas en un bar tranquilo. Pidió un whisky, yo tomé una copa de vino. Por tu victoria, dijo, levantando su copa. Choqué la mía contra la suya. Nuestra victoria, sonrió con suficiencia. Eres más fuerte de lo que crees, ¿sabes? Exhalé, dejando que las palabras se asentaran sobre mí. No creía que pudiera hacerlo. Pero ahora lo sabes. Asintió, tomando un sorbo de su bebida. ¿Y ahora qué? Miré por la ventana, la ciudad extendiéndose más allá de nosotros. Ahora vivo para mí, para Ethan. Lucas me estudió por un momento, luego sonrió. Creo que te irá muy bien. Y por primera vez en mucho tiempo, le creí. Cierre y seguir adelante. Esa noche, regresé a casa y me paré frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente, más fuerte, más sabia, irrompible. Había luchado por mi familia, mi hijo, mi futuro, y había ganado. Victoria había dado su mejor golpe, pero yo seguía en pie, y siempre lo haría.